Muy bien, esta semana estudiamos este tema que está muy interesante y es muy importante para nosotros. Se tituló El sello de Dios y la marca de la bestia. Un título muy, que a lo mejor nos puede algunos causar algo de inquietud, ¿verdad? Siempre que se habla de estos temas. Pero bueno, vamos a desarrollarlos. Es la primera parte, la próxima semana vamos a terminar este estudio y bueno, ojalá que sea de ayuda para cada uno de nosotros. El texto que leímos ahorita en Apocalipsis 7 2 y 3 nos dice ahí, dice que entonces aparece un ángel que subía, dice, del este y tenía el sello del Dios vivo. Y dice que le dijo a los cuatro ángeles que tenían, dice, o que habían recibido la orden de castigar a la tierra, ¿sí? Con toda clase de plagas, les dijo que todavía no era que momento, dice, que esperaran un poco hasta que estuvieran sellados, dice ahí, todos los siervos de Dios. Entonces, aquí estamos hablando de los días finales, obviamente. Eh, los, eh, Estos ángeles que se mencionan aquí, dice que estaban ya preparados para eh, llevar a cabo el castigo a la humanidad, ¿sí? Pero se les pide que esperen un momento, ¿sí? ¿Cuál fue la razón? Dice, hasta que estuvieran sellados todos los siervos de Dios, ¿sí? Eh, ¿A qué se refiere todo esto? Con el sello de Dios, o ese sellamiento del que habla aquí. Bueno, vamos a, a ver de qué se trata, ¿sí? Vamos a continuar aquí. Bueno, a través de toda la historia bíblica, ¿sí? Desde Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros vemos eh, una guerra, ¿no? A través de todas las historias que podemos leer en la Biblia, las experiencias de tanto personaje, vemos que siempre hay un conflicto, ¿sí? Una guerra entre el bien y el mal desde los orígenes de la humanidad, ¿sí? Este, Aparecen siempre dos tipos de personas, ¿sí? A pesar de que todos como seres humanos somos diferentes, este, hablando así de manera general, solo vemos dos tipos de personas, o hablando espiritualmente. No hay más, no hay tres, cuatro, así como hablamos por ejemplo, de personalidades o de caracteres en las personas. En la cuestión espiritual no hay mucho, ¿sí? No hay muchos grupos. Solamente hay dos. Y lo vemos, les digo, a través de toda la historia bíblica. Eh, en el, en esta batalla, en esta lucha entre el bien y el mal, no existe un tercer grupo, no existen los neutrales, como pudieran existir en otro tipo de conflictos, ¿verdad? Este, o competencias o lo que ustedes quieran, ¿no? Que usted dice, no, pues yo no le voy a nadie, por ejemplo, en una elección política o en un partido de fútbol, o no sé, que usted dice, no, pues yo no, ni con uno ni con otro, ¿verdad? Me da igual quién gane. No apoyo a uno ni apoyo al otro. Esto no funciona en la cuestión espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dos bandos, ¿sí? Te piden una decisión, ¿sí? Que tomes una decisión, sea a favor o en contra. Y el estar así como neutral, decir, pues ni con los buenos ni con los malos, ni soy satánico, ni tampoco me quiero comprometer con Dios. Y aquí está el problema, ¿sí? Porque Dios nos exige que compromiso. Y por eso, por ejemplo, ahí en Apocalipsis, ya en el último libro de la Biblia, nos habla de la tibieza, que es algo que Dios dice detesta, ¿sí? Y dice, el estar en esa posición, así como que en medio, ¿sí? Para Dios equivale que
estar en contra, porque tú no quieres que comprometerte con él. Entonces formas parte del otro bando, aunque no lo quieras, y aunque tú digas, no, pero yo tampoco quiero ser del otro, pero no importa, ¿sí? Todos tenemos que tomar esa decisión, ¿sí? Entonces, esto es lo que vemos a través de toda la Biblia, dos tipos de personas. La gente que es fiel a Dios, intenta seguir los caminos de Dios, y los que se oponen, ¿sí? Los que les molesta que tú intentes hacer eso, tú quieras seguir el camino de Dios, ¿sí? Y siempre ha habido esa lucha, ¿no? Desde, por ejemplo, ahí con Caín y Abel, ¿se acuerdan? Y se puso feo ahí el asunto, ¿sí? Porque uno de ellos salió y perdió, pues, la vida, ¿sí? Pero fue por eso, no fue por otra cosa, ¿sí? Y bueno, cuando llegamos al Apocalipsis, ya en la parte final de la historia de la humanidad, nos dice que esa batalla, esa lucha, va a ir en aumento, porque nos cuenta ahí el relato que Satanás dice va a redoblar esfuerzos, ¿sí? Por vencer y tratar de destruir la causa de Dios. Entonces la situación se va a poner más fea, ¿sí? En este sentido. Eh, y entonces se nos habla ahí pues, hemos estado estudiando, ¿no? Por ejemplo, habla ahí sigue hablando de dos grupos, ¿no? Por ejemplo, la otra vez estudiamos o hablamos de dos mujeres que representan dos pueblos, dos tipos de personas, ¿sí? Este, y ya vimos quiénes son, o sea, los que siguen a Dios, ¿sí? Y los que siguen las corrientes del mundo, que al final todo acaba pues en seguir a quién, al enemigo. Entonces, teniendo esto como marco, así, este gran conflicto, como le llamamos, nos dice, vamos a centrarnos ahorita en un grupo de personas, ¿sí? De estos dos grupos, vamos a hablar un poquito de un grupo en especial. Apocalipsis 14:12 nos dice, aquí está la paciencia de los santos, un texto muy conocido, ¿no? Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que dicen algunos que están por ahí en los cielos, cuidándonos, haciéndonos milagros. No. Dice, aquí es un grupo especial de personas. ¿Quiénes son? Dice, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Entonces son unas personas que están aquí en la tierra, no están en ningún lado, ¿sí? No están muertos. Son gente que está aquí, viva, hoy, en estos días. Habla aquí del pueblo de Dios, especialmente, ¿no? Dice, son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué significa esto? Porque a lo mejor, bueno, algunas cosas están claras aquí, ¿no? Por ejemplo, los mandamientos, pues está claro, ¿no? Los santos, sabemos que esta palabra santos no quiere decir bueno, una persona buena, como a veces lo tenemos en ese concepto, ¿no? Esta palabra significa apartado para Dios. Eh, y aquí nos aclara muy bien quién forma parte del pueblo de Dios. No es una religión, ¿sí? O a lo mejor podríamos pensar, ¿sí? Porque todas las religiones dicen que son el pueblo de Dios. ¿Se han fijado en eso? Todos son hijos de Dios, sí. Pero eso no tiene nada que ver con la forma en que Dios piensa, ¿sí? Aquí Dios dice y nos pone ¿cómo podemos decir? Una medida, ¿no? Para saber si eso no es, si entra o no entra dentro de ese grupo. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen o guardan la fe de Jesús. Tampoco tiene que ver ah, con cuestiones de tipo religioso, o sea, guardar ciertas cosas o normas, ¿sí? O sea, el pueblo de Dios puede estar en cualquier lugar,
¿sí? El pueblo de Dios no dice aquí está la paciencia de los santos, o aquí puedes identificar, o de esta manera puedes identificar a mi pueblo. Los que se peinan así, los que se visten así, los que escuchan este tipo de música, los que van a tal iglesia. ¿Eso es lo que dice aquí? No, nos da otro tipo de características. Y a veces nosotros nos hemos preocupado más por cuestiones de tipo exterior, ¿sí? De manera que nosotros así clasificamos, ¿no?, a la gente. Haces esto, haces lo otro, te vistes así o así, eres del pueblo de Dios o no eres. Escuchas esa música, entonces no eres del pueblo de Dios, ¿sí? Usas tatuajes, entonces no eres. Te peinas para atrás, no eres. Vas a tal iglesia, no eres, ¿sí? O sí eres, dependiendo, ¿no? No tiene nada que ver con eso, ¿sí? Con cuestiones que a veces las traemos ahí muy arraigadas nosotros, ¿no? Dice aquí, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir este texto? Por ahí los que estuvieron estudiando en la semana, nos habla aquí precisamente de la paciencia. ¿A qué se refiere con la paciencia? Esta palabra está por ahí en el original griego, ¿sí? Esta es la palabra que utiliza ahí Juan, upomone. ¿Qué significa esta palabra? Dice aquí, perseverancia firme, resistencia, tesón, ¿sí? De eso habla Juan, eso es lo que tenía en mente Juan, este tipo de características, ¿sí? Ah, entonces, a veces nosotros decimos, "Ah, yo soy muy paciente, entonces soy del pueblo de Dios". O sea, esto va más allá, ¿no? Que una simple cualidad que a veces pueden tener las personas, porque si usted es un poco impaciente, dice, no, entonces ya estoy descalificado en esto. Esto tiene que ver con las cuestiones espirituales, ¿sí? Una perseverancia firme, resistencia, tesón. Es decir, que no cualquier cosa me haga que me aleje de Dios, como muchas veces pasa, ¿no? A veces, por ejemplo, sucede que, no sé, alguien pregunta por una persona, ¿no?, en alguna iglesia, y dice, oye, fulanito, ¿por qué ya no viene? Ya tiene tiempo que no nos visita, que no asiste a los cultos o a los programas. Y alguien dice, bueno, es que no ha venido porque sabes que tiene problemas. Tiene problemas. ¿Cómo que tiene problemas? Pues sí, ya por eso no fue y se alejó de Dios. Tiene problemas. Así de fácil nos alejamos de Dios. El tener problemas debería ser una razón para qué, para acercarnos más a Dios, ¿sí? Para perseverar, para no soltarnos de la mano de Dios, ¿sí? Y luego en otros casos pasa lo contrario también. Cuando nos empieza a ir bien en la vida, que tenemos buen trabajo, que no estoy enfermo, que mi familia, pues, en mi familia todo está bien, todo es tranquilidad, en mi trabajo, etcétera. También nos olvidamos de eso, o sea, por cualquier cosa que tendemos a perder esto, la perseverancia, la resistencia, el tesón, o sea, no nos faltan pretextos para hacer un lado a Dios, ¿sí? Entonces, esto es más que, les digo, más que nada más una cualidad, ¿no? Que a veces decimos, ay, qué paciente ¿no? Que no se enoja, que no, no es peleonero. No se refiere a eso, sino ser que constante en nuestra relación con Dios, ¿sí? No nada más cuando nos sentimos en apuros, ¿sí? O no nada más, porque, ay, me va bien la vida, y bueno, pues tengo que agradecerle a Dios. O sea, somos muy así, ¿no? Muy convenencieros. Este, esto tiene que ser de siempre. Una relación en las buenas, en las malas, ¿sí? Así como los matrimonios, ¿sí? Entonces, una relación a prueba de qué? De problemas, ¿sí? De persecuciones, de pruebas, ¿sí? Eso es lo que Dios pide de nosotros, ¿sí? Porque de otra manera, pues no es algo muy sincero de nosotros, ¿no? A veces nada más queremos a Dios como para que nos saque de algún problema, ¿no? Este,
Y otros, en cuanto tenemos un problema, nos enojamos con Dios y decimos, "Ya, ahí muere". ¿Sí? O sea, les digo, no nos faltan pretextos, ¿verdad? Para alejarnos de Dios. Entonces necesitamos esto. Si yo quiero formar parte del pueblo de Dios, parte de ese pueblo que nos menciona ahí, en el texto que leímos al principio, que va a ser protegido, va a gozar de una protección especial en los días finales, cuando se desate toda la catástrofe aquí en la tierra, que yo estoy seguro que todos queremos, ¿no? Pero si realmente lo deseo, ¿sí? Si no es nada más de la boca para afuera, necesito esto. Y esto no es algo que nazca de mí, o que diga usted, bueno, voy a trabajar en esto, ¿no? Es algo que viene de qué? De Dios, y necesitamos de su ayuda para ser perseverantes, para mantenernos firmes en las adversidades, en los problemas, en las pruebas, y salir adelante. ¿Sí? Incluso cuando tropezamos también, ¿sí? Tenemos que levantarnos y ser que, como dice aquí, tesoneros, ¿verdad? Sí, ya la regué, pero ahí voy otra vez. Necesito empezar de cero, empezar de nuevo. Es una característica del pueblo de Dios. Habla ahí también de el guardar los mandamientos, ¿sí? Y bueno, esto pues, no hay mucho que decir, ¿no? Es claro, o sea, obedecer la ley de Dios. Y aquí, algunos empezamos a descalificarnos también, ¿sí? Y decimos, bueno, yo intento, o sea, quiero, pero resulta que no puedo. Resulta que le fallo a Dios. Resulta que eh, por más que me esfuerzo, ¿sí? Sigo que metiendo la pata en todos lados. Aquí hay algo que nos puede ayudar y ojalá que nos cambie un poquito a veces esa mentalidad que tenemos, ¿no? Este, de, de pensar que Dios nos desecha, ¿sí? Cuando yo que le fallo, cuando le quedo mal, cuando le desobedezco. Miren, dice, cuando existe en el corazón el deseo de obedecer a Dios, ¿sí? Eso ya es ganancia, porque no cualquier persona tiene esto. Probablemente si tú le preguntas al vecino, oye, ¿usted quiere obedecer a Dios? A lo mejor me va a decir, no, más bien ni creo en Dios, ¿sí? Pero si tú quieres, dice aquí, si tienes ese deseo, no dice aquí si tienes la capacidad de hacerlo, sino dice si tienes el deseo, si existe eso en tu corazón, quiere decir que hay algo diferente en ti, algo diferente del resto del mundo o de la mayoría, ¿sí? Que no le importa esto de obedecer a Dios. Si existe eso, dice, y cuando haces esfuerzos, dice, con ese fin, o sea, tú te esfuerzas, le echas ganas, intentas obedecer a Dios, intentas mantenerte en sus caminos, intentas siempre que ponerlo en primer lugar, intentas eh, serle fiel en todo, ¿sí? Miren lo que dice aquí. Jesús acepta esa disposición que tú tienes. ¿Qué les parece? Dice, y no nada más la acepta, sino que dice, y ese esfuerzo que tú haces, dice, lo acepta también como el mejor servicio que tú puedes darle. Y aquí alguien podría decir, ah, pues qué chiste, así, qué fácil. Ah, pero miren, dice aquí, entonces, Él suple tus deficiencias con sus propios méritos divinos. O sea, lo que Él quiere es que tú des que tu mayor esfuerzo en este asunto. No dice, yo no quiero que falles, y si fallas, ahí nos vemos, ya no formas parte de mi pueblo. Quiere que des tu mayor esfuerzo. Si en el camino tropiezas, si en el camino le fallas en algún momento, pero tú estás que esforzándote, luchando cada día, renovando tus votos con él, intentándolo, dice, él va a suplir esas deficiencias.
Y ya con eso de tener esa disposición en nuestro corazón, Él empieza a trabajar en nosotros, ¿sí? Y de repente obra cambios que ni nos imaginamos, ¿sí? Pero esto es importante que nosotros lo entendamos, porque cuando hablamos de obedecer los mandamientos de Dios, a lo mejor usted dice, híjole, pues guardo 8, los intento guardar todos, pero pues nada más bien 8, o 6, o 3, o 1 nada más, y soy bien malote, ¿verdad? Pero, eh, pero tengo ganas de hacerlo. Quiero servir a Dios, quiero ir al cielo con Él, quiero formar parte de su pueblo. Dios empieza a trabajar en ti cuando tú tienes ese deseo. Y si guardabas 6 mandamientos, al poco tiempo empiezas a ver que dices, ay, ya guardo 7, 8, 9, hasta que puedas guardarlos en su totalidad. Eso es lo que Él quiere y Él va a trabajar en ti para que tú lo logres, ¿sí? Entonces, a veces les digo, nosotros nos descalificamos, porque decimos, pues es que está bien difícil, es imposible, ¿sí? Para nosotros sí lo es imposible. Por eso está que, por eso está ahí Jesús, ¿sí? Para ayudarnos. Dice aquí, suple esas deficiencias con sus méritos. Si fuera por mis méritos, si fuera porque yo soy bien bueno y guardo todos los mandamientos sin problema, entonces dependería de qué, de mí, de mis méritos, de mi bondad, ¿sí? Algo que no existe en nosotros, obviamente. Y entonces aquí entra el tercer punto, la fe en Jesús, que menciona ahí en Apocalipsis 14, una característica del pueblo de Dios. Precisamente como no podemos, ¿sí? Por más que nos esforzamos, no podemos. Y alguien puede decir, no, pero es que sí se puede, y eso es quitarle o restarle poder a Dios. Pues sí y no, ¿sí? O sea, tenemos que entender muy bien esto y esto es otro tema, ¿sí? Pero como seres humanos no podemos, eso es obvio, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? Necesito de Jesús, necesito de la fe en Jesús, o sea, la salvación no depende de mí. Si yo creo que es porque guardo los mandamientos y porque me porto muy bien y hago esto y lo otro, estoy muy equivocado, ¿sí? Entonces, nunca voy a poder, ¿cómo se puede decir? Satisfacer las exigencias de Dios como ser humano. No se puede. Necesito de Jesús. Aquí es donde entra Jesús, ¿no? Y mi fe en Él, ¿sí? Miren lo que dice aquí. A pesar de que de sus mejores esfuerzos, el hombre continuamente está destituido de la gloria de Dios. O sea, por más que te esfuerces y por muy bueno que te creas, estás destituido de la gloria de Dios. Es lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 3:23. Y si así lo dice Dios, es porque así es, ¿sí? O sea, no podemos satisfacer las demandas de su ley. Pero dice aquí, Jesús vino ¿para qué? Para capacitarnos, para ayudarnos, ya vimos ahorita de qué manera. Dice aquí, para restaurarnos a la imagen divina. Eso es lo que Él quiere. Y lo empieza a hacer. Mientras tú tengas la disposición, dice Él, empieza a trabajar. Vino para mostrar cómo es el Padre. Y en ese sentido, perdón, dice, en el sentido amplio, perdón, el significado de la ley moral y los mandamientos. Que si nosotros los analizamos así al 100%, ¿sí? Lo que la ley de Dios exige, ahí es donde nos damos cuenta de que estamos fritos, ¿sí? Y Jesús vino a eso, a decirnos que no podemos, que lo necesitamos a Él. Y dice aquí entonces, en la medida que yo le abra mi corazón a Jesús y tenga mi fe puesta en Él y en sus méritos, en su sacrificio, la cosa va a cambiar y mi vida va a cambiar, ¿sí? Hasta que, dice, pueda yo, por medio de su poder, reflejar su imagen. ¿Qué les parece? Que yo pueda reflejar su imagen, o sea, que la gente pueda ver a Dios en mí. Y ese es el mayor testimonio que yo puedo dar, ¿sí? Más que ir a tocar puertas y hablarles y
invitarlos a la iglesia, eso puede ayudar, pero lo que verdaderamente Dios quiere es que la gente le conozca a Él cuando nos conozca a nosotros. Y aquí es donde existe el problema, porque nosotros nos esforzamos mucho por predicar a la gente, porque la gente conozca de Dios, pues sí, pero no ve a Dios en nosotros. Entonces la gente dice, no, pues este es puro cuento, pura lengua, ¿no? Todo eso que cuenta y dice, que mira, y la Biblia, y no sé qué, puras, como dijo Pablo, metal que resuena. Entonces, esto es a lo que se refiere, ¿sí? Esas son las características del pueblo de Dios. Un pueblo que refleja que el carácter de Jesús, o sea, a través de la fe en Él, ¿sí? Él los va transformando. Son personas que se dan cuenta de que la salvación no depende de ellos, de lo bien que se porten, como a veces pensamos, sino que depende de Jesús. Y aparte dice, se esfuerzan por guardar su ley, ¿sí? Sus mandamientos. ¿Sí? Les interesa guardar sus mandamientos. Eso es lo que te puede diferenciar de mucha gente, como decíamos ahorita. Y que es gente que dijimos que es perseverante, ¿sí? Que no con cualquier cosita se apartan de Dios o se desaniman, ¿sí? Es gente que está siempre ahí, ¿no? Que si cae se levanta y ahí están aferrados a Jesús, como aquella fe que manifestó también Jacob, ¿se acuerdan? Y dijo, y no te voy a soltar, ¿verdad? No pase lo que pase, no te voy a soltar. Esa es la actitud que Dios desea de su pueblo, a eso se refiere esto. Y bueno, nosotros podemos ver esta, ah, estas características en una historia que está registrada por ahí en Daniel 3, ¿sí? Donde ustedes recuerdan una historia bien conocida, tres personajes hebreos, ¿recuerdan? Son probados, ¿sí? Y digan ustedes o piensen si ellos demostraron tener estas cualidades, ¿sí? Perseverancia, fe en Jesús, ¿sí? Y obediencia. ¿Qué creen ustedes? ¿Se acuerdan de la historia? La hemos mencionado, hace poquito hablamos de algo de esto. Eh, fueron, bueno, no fueron forzados, el rey más bien intentó que forzarlos, ¿sí? Como a todo el pueblo, a todo su imperio, o al menos a los representantes de su imperio, a que adoraran una imagen que lo representaba aquí, a él, como rey, como gobernante. Eh, y ellos, ante las amenazas, porque dijeron, el que no, pues va a ser que castigado. ¿Cuál fue su actitud? ¿Sí? Ellos dijeron, nosotros vamos a qué? A obedecer. Esa fue su primera actitud, ¿no? No dijeron, ay, pues a ver cómo se pone, ¿no? Ya dependiendo, ya veremos qué hacer. Ellos no dudaron y dijeron, nosotros vamos a obedecer. Se les advirtió, ¿sí? Se les llamó la atención y dijeron, a ver, les vamos a dar una oportunidad, ¿sí? ¿Y qué pasó con ellos? Ah, bueno, entonces sí, si me amenazan de muerte, entonces sí, ¿no? O sea, hubo que, ellos demostraron esa perseverancia, esa firmeza, a lo que se refiere esa palabra paciencia que menciona ahí, ¿sí? O sea, no se refiere a personas que tranquilas, muy, ¿cómo decimos? Dóciles, y eso. No tiene que ver con eso. Esa paciencia de la que habla ahí, ya dijimos, es la perseverancia, la firmeza, ¿sí? Su carácter, de su relación con Dios. Y ellos, a pesar de que fueron probados y amenazados, seguían que firmes, seguían perseverando en su idea de obedecer, ¿sí? Y cuando el rey les dijo, ah, no, pues órale, pues ahí está, vamos a castigarlos al horno de fuego, vamos a echarlos ahí. Dijeron, pues nosotros vamos a obedecer, man, ni discutas de eso, le dijeron al rey. O sea, eso no está que, no se negocia esto, ¿sí?
¿Y demostraron fe en Jesús? Sí. Dijeron, Dios nos puede ¿qué? Salvar. O sea, nuestra vida depende de quién. No depende de ti, ni de nosotros siquiera. O sea, depende de quién. De Dios. Y el pueblo de Dios precisamente refleja todas estas cualidades. ¿Sí? Esta historia es ¿cómo podríamos decir? Un adelanto de algo que va a suceder muy pronto. ¿Sí? Y cosas que ya estamos viendo. Este, entonces ellos demostraron formar parte de ese pueblo. Demostraron, ¿sí? Que tenían el sello de quién? De Dios. ¿Sí? Que le pertenecían a Dios. O sea, no eran convenencieros nada más porque les iba bien y estaban en un cargo importante y cuando los amenazaron dijeron, bueno, mejor al cabo Dios tiene que entender, decimos, ¿no? Frase muy trillada. No, o sea, demostraron firmeza, demostraron la fe, ¿sí? Demostraron obediencia. Eso es lo que Dios quiere que nosotros también manifestemos ante el mundo, ante las pruebas, ante las tentaciones, ante las amenazas, ¿sí? Cuando la mayoría de las personas caminan hacia un lado, ¿sí? Y te ves tentado a que, pues a seguir al montón, tú también. Ahí es donde se va a saber quién es quién, como aquí se supo, ¿no? Con estos tres jóvenes. Es una historia que nos ilustra muy bien todo esto y lo que va a suceder en estos días finales. Entonces, miren, eh, en esta historia, por ejemplo, nosotros vemos que bueno, estos tres jóvenes hebreos, ¿sí? Junto con Daniel, que Daniel pues no aparece en esta historia, ¿sí? Pero estos jóvenes hebreos no eran los únicos que estaban en Babilonia cautivos. No sé si usted lo había pensado, pero había muchos como ellos, ¿sí? Que fueron arrancados de sus bares, fueron llevados cautivos a Babilonia. Aquí la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y dónde están los otros? ¿Quiénes eran? ¿Por qué no aparecen en este libro, por ejemplo, de Daniel? Ni por error se mencionan, solamente a Daniel, a Ananías, Misael y Azarías, nada más. ¿De cuántos? Pues muchos, no nos da un número ahí, ¿no? Pero eran muchos que habían sido llevados desde Israel a Babilonia. ¿Qué pasó con ellos? Pues imagínense usted, ¿no? Muy probablemente, o lo más seguro es que ¿qué? Se fueron adaptando a las costumbres, se fueron adaptando a las exigencias, ¿sí? Se fueron adaptando en este caso pues, a lo que dijeran ahí los babilonios, no pasara lo que pasara, aunque pudieran ofender a quien, o fallarle a Dios en el camino, ¿sí? Solamente 4 jóvenes se mencionan aquí que fueron fieles de todo ese montón que fueron llevados cautivos. 4, nada más. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que no siempre hay que seguir a quién, a la mayoría, o no siempre las mayorías tienen que la razón. De hecho, las mayorías normalmente no tienen la razón, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del pueblo de Dios, ¿sí? Y cuando estudiamos precisamente esta historia de este conflicto entre el bien y el mal, nos vamos a dar cuenta de que siempre el pueblo de Dios ha sido representado por poquitas personas, ¿sí? Desde un principio. ¿Se acuerdan en la historia de Noé? ¿Cuántas personas representaban al pueblo de Dios? ¿Se acuerdan? Un puñadito así, ¿sí? Noé, su esposa, sus 3 hijos, las esposas de sus hijos, ¿sí? 8 personas nada más, de todo el mundo. Y así, en cada historia, siempre ha sido una minoría, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos que el pueblo de Dios son multitudes, ¿sí? Que a veces nos preocupa, ¿no? El hecho de decir, oh, pues es que somos bien poquitos, ¿no?
Hay un dicho que dice poquitos pero escogidos, ¿no? Miren, hemos escuchado este término nosotros en alguna ocasión de fuerzas especiales. ¿A qué se refiere esto de las fuerzas especiales? Y esto debe de animarnos a nosotros, miren, porque vamos a hacer aquí una pequeña comparación. Dice, son unidades militares, ¿sí? Que tienen ciertas características, ¿no? Por eso se le llama especiales, o sea, no es cualquier militar, cualquier soldado. Son especiales. Ágiles, dice aquí, versátiles, específicamente entrenados, dice, ¿para qué? Para llevar a cabo una serie de tareas específicas, o sea, tareas muy especiales también. Por lo general tienen una formación más amplia. Todo esto, fíjense, ahorita lo vamos a analizar desde otro punto de vista, pero tome nota, dice, una formación más amplia. Con frecuencia, dice, también tienen equipos más avanzados que el montón, que el resto de los ejércitos, ¿sí? Operan sobre la base de grupos pequeños, o sea, ellos no son grandes ejércitos. Cuando usted habla de fuerzas especiales, está hablando de poquitos elementos, ¿sí? No son montones de soldados, ¿sí? Unos cuantos nada más. Poquitos, 10, 4, 12, ¿sí? Dice aquí, y operan, dice, sobre la base de grupos pequeños, dependiendo de la misión, o sea, también depende de lo que se trate, lo que se les encomiende, pues hay un número especial, ¿no? Que es, bueno, con 3 lo hacemos, ¿sí? No necesitamos más, ¿sí? Y dice aquí, tienen gran autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no dependen de nadie, no, no, no necesitan de nadie más para llevar a cabo esas tareas. ¿Qué les parece? Vamos a ver algo más. Dice, se adaptan para operar como fuerzas capaces de operar de forma independiente. Ya vimos esto. Dice, o en apoyo directo de cualquiera de las fuerzas militares, o apoyan a otros grupos. ¿Sí? Dice, son activos de alto valor. O sea, son lo máximo, ¿sí? Dentro de la milicia, ¿sí? Lo mejor. Comandados, dice, a nivel estratégico y que ofrecen importantes resultados. O sea, cuando se trata de cosas así riesgosas, peligrosas, gruesas, como decimos, ellos se encargan de eso y dice que generalmente ofrecen buenos resultados, importantes resultados, ¿sí? Que no tienen nada que ver, fíjense bien, con su número. Porque usted dice, ¿por qué no más esos 5 lograron esto o van a enfrentarse a esa situación? Sí, con esos 5 y no se necesita nada más, ¿sí? ¿Se acuerdan de aquella historia de Gedeón? Gedeón tenía un ejército numeroso, ¿sí? Y Dios le dijo, oye, no, pero pues son muchos. Y Gedeón dijo, ¿cómo que muchos? Y si vamos a enfrentar un ejército que es todavía más grande que este. Pues sí, pero son muchos, le dijo Dios, ¿sí? No, no, ¿para qué quieres tanto? Y deja aquí a algunos. Y al rato otra vez le dice Dios, oye, ¿sabes qué? Siguen siendo muchos. Para lo que vamos a hacer, le dijo Dios, no necesitas más. ¿Con cuántos se quedó? ¿Se acuerdan al final? Con 300. Y dije, ¿dónde estaba que no se le acababa? Sí, dijo, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Con 300. Pues Dios le demostró lo que se puede hacer con 300. ¿Sí? Y esto es lo que pasa, ¿no? Con este tipo de grupos. El pueblo de Dios, ¿sí? Y vamos a hablar específicamente de el remanente, como le llamamos, o sea, la última generación del pueblo de Dios. No son muchos, ¿sí? En comparación con el mundo, son poquitos. Entonces, a veces como iglesias, ¿sí? Queremos convertir a todo el mundo. Qué padre sería, ¿no? Que todo el mundo creyera en Dios y se bautizara y le entregaran su vida a Dios. Qué bonito. Y Dios también quiere eso, ¿sí? Pero es algo que irreal, ¿sí? Unos pocos son los que quieren que.
pues, pertenecer al pueblo de Dios, ¿sí? Unos poquitos nada más. Entonces, eh, tenemos que tener claro esto, o sea, siempre vas a ser que una minoría, poquitos. Ahora, hay algo aquí que tenemos que entender, dice, acerca de estas características, y concuerdo mucho con el pueblo de Dios también. O sea, son personas, el pueblo de Dios, gente que es versátil, preparada, entrenada, ¿para qué? Para llevar a cabo tareas importantes. Y la tarea más importante que se nos ha encomendado a nosotros, ¿sí? Es que la gente conozca que el mensaje, que sean advertidos y que conozcan a Dios a través de nosotros, como vimos. Es una gran tarea, ¿sí? El entrenamiento debe ser especial también, ¿no? No como el montón, ¿sí? Como tantos que nos decimos cristianos, ¿no? O sea, tu preparación debe ser especial si quieres formar parte de este grupo, ¿sí? Y dice aquí, Dios te va a considerar de gran valor. Y obviamente dice aquí los resultados que tú le puedes ofrecer a Dios también van a ser que importantes, ¿sí? Vean este texto de la Reprima Herald, dice, aunque las iglesias pequeñas tengan pocos miembros, que a veces eso nos preocupa mucho y nos agüita, ¿no? Decimos, uy, somos bien poquitos, ¿y cuántos son? 10 nada más. ¿Y cuántos se conectaron? Pues 3 nomás, uy. Y eso nos dice, no, pues yo creo que esto no va para ningún lado, ¿no? A veces que decimos, esta iglesia va a desaparecer. Porque a nosotros nos gusta ver que hay iglesias llenas, ¿sí? Con miles de gentes y todos fervorosos, etcétera. Y ves tu iglesia y dices tú, pues no veo eso. Tal vez estoy en el lugar equivocado, tal vez esta iglesia no es la verdadera, tal vez esto va a desaparecer, este movimiento, ¿sí? Dice, entonces, aunque tengan pocos miembros, dice, pueden ser una potencia para esta causa, ¿sí? ¿Cuántos son? 12. ¿Cuántos son? 8 personas nada más en esa iglesita. Puedes ser una que dice, una potencia, porque Dios no se vale de números, ni lo impresionan los números a Dios, como a nosotros, ¿no? Y decimos, no, pues entre más somos mejor, ¿sí? Dice, y el mismo hecho de que sean tan pocos, ¿sí? Debería de hacer que cada miembro individual se esfuerce fervientemente por encontrar una conexión viviente con Dios. Como son poquitos, dice, eso los debería de motivar a ser mejores, ¿sí? Porque cuando somos muchos, decimos, no, pues somos, ¿cuántos son en tu iglesia? 300. ¿Cuántos son? 800 en mi iglesia, 2000. Es muy fácil en ese tipo de iglesias, pues, echarnos la bolita unos a otros, las responsabilidades. Y decir, no, pues eso, allá con el director de no sé qué, el pastor, el predicador, y yo qué, pues ahí tirado en la hamaca, ¿sí? Pues entre 2000 gentes, pues, ¿quién se va a fijar en mí? ¿Sí? Si hago, no hago, si voy, no voy, si llego tarde o temprano, ¿sí? Pero si somos poquitos, dice, eso debe de motivarte a que a redoblar esfuerzos en tu vida espiritual, ¿sí? Eso es lo que Dios nos dice. ¿Qué les parece? Acerca de su pueblo, ¿sí? O sea, Dios no necesita tampoco mucha gente, ¿sí? Y eso lo ha mostrado a través de la historia. Ahora, en Apocalipsis 12:17 nos dice, esto lo estudiamos hace poco, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, aquella mujer que hablaba, ¿no? El pueblo de Dios. ¿Quiénes son? Dice aquí lo aclara, ¿no? Para que veamos la conexión que existe en todo lo que Dios nos dice. Esa mujer, ese pueblo, dice, se fue, dice, a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? El remanente contra los últimos de su descendencia, de este pueblo que a través de toda la historia ha estado presente. Pero dice aquí, ya en Apocalipsis, ya hablando de los tiempos finales, dice, se va
a llenar de ira, dice, contra el resto, contra los que quedan, contra esa última generación. Y usted puede decir, ¿y de qué tiempo estamos hablando? Pues ahorita, ¿sí? Está hablando de estos tiempos. Y ahí dice quiénes son los que, contra los que se va a irar Satanás. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué les parece? Y entonces, aquí ya estamos hablando de un problema serio. Dice que Satanás se va a llenar de ira contra esas personas, contra ese pueblo escogido de Dios. ¿Sí? Y va a empezar, dice que les va a hacer la guerra. Y esto ya lo está haciendo, por si usted no se había enterado. ¿Sí? Ya se ve. Si usted quiere ser fiel a Dios y guardar su ley, automáticamente usted le está declarando la guerra al mundo. Y ahorita en nuestros días esto se ve más claro que nunca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mundo está imponiendo que modas, costumbres, ¿sí? Que dicen, que hacen a un lado que a Dios y a su palabra y su ley. Y dicen, esto no sirve. Eso es anticuado, eso es de la prehistoria. ¿Sí? Ahorita las cosas son así. Ahorita tienes que aceptar esto. Y si tú no lo haces, y si tú no le entras, como decimos, automáticamente te estás convirtiendo en un enemigo para el mundo. Y si no me creen, y si usted no tiene mucho contacto, por ejemplo, con el internet, pues resulta que ahorita, por ejemplo, si tú no crees en lo que la mayoría cree, no apoyas lo que la mayoría apoya, la gente te dice, tú eres un qué, es un problema para la sociedad. Eres un no sé qué fóbico, eres un esto y lo otro, ¿sí? Un retrógrado, un esto y lo otro, y te empiezan a insultar, ¿sí? Entonces, eso ya se está viendo. Esa ira de Satanás contra los que quieren que guardar la ley. Pues, ¿sí? Eh, Hace poco estaba por ahí viendo también algunos testimonios de personas importantes en el mundo, como lo son los actores. ¿Sí? Ustedes saben, por ejemplo, ahorita las corrientes que se están promoviendo dentro de lo que es el cine, de la televisión. Y a mí me sorprendió la cantidad de actores, ¿sí? De actrices que están siendo perseguidos. Persecución en estos tiempos, ¿sí? ¿Por qué los persiguen? Porque muchos de ellos son cristianos, ¿sí? Y no comparten estas nuevas filosofías y corrientes. Y entonces a ellos se les exige, ¿no? Dicen, bueno, vas a participar en esta serie, en esta película, tienes que hacer esto. Y a muchos de ellos pues, no les parece y dicen, no, pues es que yo esto no lo comparto, ¿sí? E inmediatamente los empiezan a linchar por internet, por las redes sociales, ¿sí? Uy, yo no pensé que tú fueras de estos y no sé qué, y mejor córrenlo de esa grabación y etcétera. La gente hace presión, ¿sí? Muchos de ellos han perdido sus trabajos, nadie los quiere contratar porque no comparten las ideas del mundo. Entonces Satanás está airado, está enojado, enfurecido contra este grupo de personas que intentan que guardar la ley de Dios, que tienen su fe puesta en quién, en Jesús. Y es bien, ¿cómo les diré? Es sorprendente ver esos testimonios, porque nunca te imaginas que personas, por ejemplo, que están en ese medio, estén en esas situaciones, ¿sí? Y a veces estamos pensando que estas cosas de las que habla Apocalipsis, ¿sí?
están allá muy lejanas, ¿no? En un futuro, quién sabe cuándo, decimos. Entonces, el hecho de que tú estés ahorita tranquilo en tu casita, pudiendo estudiar la palabra de Dios, pudiendo expresar tus opiniones, tus creencias, no quiere decir que estas cosas están lejanas, ¿sí? O sea, ya las tenemos aquí y en algún momento, pues nos va a llegar a nosotros, ¿sí? Y ahorita uno se entera, por ejemplo, de estas personas porque son gente importante, gente famosa, ¿sí? Pero ¿cuántas personas están siendo atacadas de la misma manera? En sus trabajos, en sus escuelas, ¿sí? En su vecindario o en ciertos países, por ejemplo. Este, o sea, es algo que a veces no nos entra en la cabeza, ¿no? Porque decimos, bueno, sí, sabemos de persecuciones o siempre ha habido persecuciones en los países orientales, por ejemplo, en Asia, en el Medio Oriente, con los musulmanes y ese tipo de lugares, ¿no? Pero acá en Occidente, pues es otro rollo, acá somos más alivianados, más tranquilos, más respetuosos, más tolerantes. No, eso no existe, ¿sí? Porque la Biblia lo dice, ¿sí? Entonces, dice que en estos días Satanás se iba a llenar de ira contra ese pueblo y les iba a hacer la guerra y lo está haciendo, ¿sí? Y usted puede verlo por todos lados. La palabra de Dios está siendo que invalidada, pisoteada, ¿sí? Y se están imponiendo nuevas costumbres, leyes, filosofías que están echando a la basura todo lo que usted conoce. Y dice aquí, los que se van a meter en problemas son aquellos que intenten guardar la ley de Dios y tengan el testimonio de Jesús. ¿Qué sigue después de esto que ya lo estamos viendo? De estos problemas. Dice el siguiente capítulo en Apocalipsis, o sea que la cosa se va a poner peor todavía. Y dice aquí, habla de poderes en el mundo, que los menciona ahí como bestias, y lo hemos estudiado mucho, y habla aquí de una bestia, ¿sí? Que nosotros sabemos que representa a los Estados Unidos. Y dice que esta bestia, ¿sí? O sea, este poder, que es un poder mundial, una potencia mundial, dice, se le va a permitir infundir aliento a la imagen de la bestia, de otro poder, ¿sí? Dice, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos, dice, perdón, a todo el que no lo adorase. ¿Se acuerdan de la imagen que vimos ahorita? Por eso dijimos que eso es una representación muy acertada, ¿no? De lo que va a pasar al final. Una imagen, ¿sí? Y hace poquito hablamos algo de esto, ¿no? O sea, ¿qué es eso de una imagen? Bueno, una imagen representa a quién. En este caso, ¿sí? Por ejemplo, en aquel tiempo, aquella imagen representaba a quién, al poder gobernante y al gobernador, ¿sí? Que era Nabucodonosor. Esta imagen también representa a quién, el poder, ¿sí? Esto es bien interesante, ¿sí? Nosotros, nos dice Dios que nosotros nos hacemos a la imagen de aquello que tanto contemplamos. Y el mundo actualmente está, ¿cómo puedo decir? Reflejando una imagen. Y obviamente no es la imagen de Dios, de lo que hablábamos ahorita, ¿sí? Sino la imagen de quién, del gobernante de este mundo, la imagen de Satanás. Eso reflejamos los seres humanos en la actualidad, más que nunca, más que en ninguna otra época. Y entonces dice que esa imagen, dice aquí, iba a hablar en algún momento, ¿sí? Para que, dice, se exigiese la vida de aquellos que no se amolden. Y ahorita les digo, eso lo estamos viendo ya, ¿sí? No a tal punto ahorita de querer matar a alguien, a lo mejor, o al menos no oficialmente. Ganas no les han de faltar, ¿no? Pero si tú no te acoplas, si tú no apoyas, si tú no estás a favor de todo lo que está pasando,
sea, la gente te ve feo, ¿sí? Te ve mal, te ve como un peligro para la humanidad, como un estorbo, ¿sí? Y va a llegar un momento en que van a decir, bueno, ¿para qué queremos a estos aquí? Aquí estorbando. Hay que, ¿qué? Hay que deshacernos de ellos, ¿sí? Al cabo son bien poquitos. Y dice aquí, y va a llegar un momento en que se va a decretar la muerte para este grupo. Dice, y hacía que todos, aparte de grandes, pequeños, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca de la bestia o el número de su nombre. Esto lo vamos a estudiar más a profundidad la próxima semana, ¿sí? Pero aquí ya nos está hablando de amenazas de muerte, persecuciones, ¿sí? De parte del otro grupo que dijimos ahorita, los que no quieren nada con Dios, ¿sí? Y aquí toca algo interesante y tiene mucho que ver también con muchas cosas que estamos viendo en nuestro mundo hoy, ¿sí? Con la cuestión que económica, ¿sí? Con un movimiento de tipo económico, ¿sí? Donde se va a hacer distinción y discriminación entre las personas, ¿sí? Como ya se ve en algunos lugares. Y precisamente muchas cosas que estamos viendo hoy, como esta crisis económica, ¿sí? Tiene mucho que ver con esto. Y va a terminar todo esto que estamos viendo, va a terminar en esto. Hacia allá vamos, ¿sí? Eh, y bueno, el título de nuestra reflexión, del estudio fue El sello de Dios y la marca de la bestia. Es un tema muy amplio, ¿sí? Pero bueno, ojalá que podamos sacar aquí muchas enseñanzas. Va a continuar las siguientes semanas y que estudiemos qué es el sello de Dios, a qué se refiere. Ya vimos ahorita algunas características del pueblo de Dios que dice que va a tener el sello de Dios, pero ¿qué es realmente el sello de Dios? ¿Sí? Esto nos lo debe dejar claro, miren. Nos dice por ahí el comentario bíblico, en los tiempos antiguos, un sello, dice, sobre un objeto certificaba quién era qué, el dueño. La gente acostumbraba a seguir, reconocer sus pertenencias, tenía por ahí una marca, un sello, ¿sí? Y todo el mundo sabía, pues, quién era qué, el dueño. Así como, por ejemplo, hoy, se marca, por ejemplo, al ganado, ¿sí? Para saber de quién es, a quién pertenece, ¿sí? Antes, pues, se hacía con todo, ¿sí? Ah, dice, así también el sello de Dios sobre su pueblo. ¿Qué es o qué, de qué se trata esto? Dice aquí. Ese sello de Dios dice, proclama que Él lo ha reconocido como suyo y lo reclama como suyo. El sello que se estampará sobre los fieles siervos de Dios. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es ese sello? Dice, es la pura marca de la verdad. Que tú tengas la verdad. Hablábamos hace poquito de, de lo que es Babilonia, ¿se acuerdan? Un poder, un sistema, ¿sí? Que lo único a lo que se ha dedicado, ¿sí? A través de toda la historia, es a qué? A confundir, a mezclar la verdad con el error, ¿sí? Pero si tienes el sello de Dios, dice aquí, tienes la verdad pura, sin adulterar, sin mezclas, ¿sí? Y dice aquí, esta es la señal de su aprobación. Este sello, dice, aquí está algo bien importante y esto es lo que nos debe dejar claro todo, que es el sello de Dios, dice aquí. Este sello da testimonio de la semejanza a Cristo en carácter. ¿Qué es el sello de Dios? Es el carácter de Cristo reflejado a través de tu persona. Este,
A veces pensamos que el sello de Dios es el sábado, es parte del sello de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo el sello de Dios, yo guardo su ley. Y el día sábado forma parte de su ley, ¿sí o no? Entonces, a veces nosotros nos preocupamos por esto, o a lo mejor hasta lo presumimos y decimos, yo como guardo el sábado, pues yo tengo el sello de quién, de Dios. Error también. ¿Por qué? No es ninguna blasfemia lo que estamos diciendo, ¿sí? Porque el guardar el sábado no me hace, no me asegura un lugar en el pueblo de Dios, ¿o sí? ¿Qué creen ustedes? ¿No? Eh, por ejemplo, a través de la historia, hubo personas que nunca conocieron esta verdad del sábado, que nunca guardaron el sábado, pero tenían el sello de quién, de Dios. ¿Como quién, por ejemplo? Como Martín Lutero, como ¿quién se les ocurre? Ah, como Juan Hus, como aquellos grandes reformadores que no conocían esta verdad, pero formaban parte del pueblo de Dios. Como muy probablemente no lo hacía aquel ladrón en la cruz. ¿Ustedes creen que guardaba el sábado? No, no creo que le preocupara eso, por el estilo de vida que llevaba, ¿sí? Formó parte del pueblo de Dios, ¿sí? Eh, el sello de Dios, dice aquí, es el carácter de Cristo en ti. Y eso a lo mejor ya no nos gustó tanto, ¿no? Porque decíamos, pues yo como guardaba el sábado, pues yo pensé que ya lo había hecho y tenía el sello de Dios y me iba a librar de las plagas. No, lamentablemente no. Solo aquellos que reflejen a Cristo en su persona son los que, dice aquí, tienen el sello de Dios. Por eso habla también, por ejemplo, ahí en Apocalipsis, de este pueblo especial que dice que tienen el nombre de Dios grabado en su frente. Ese es el sello de Dios, ¿sí? Su carácter. Y entonces cuando nos analizamos decimos, ay, caray, entonces creo que ando perdido, ¿no? ¿La gente será que ve a Dios en mí? ¿O qué es lo que ven? Es algo que sí debería de preocuparnos. Y en lo que tenemos que pedir mucha ayuda a Dios, ¿no? Que Él ponga que su carácter en nosotros, su sello, ¿sí? Y entonces podemos decir, bueno, ¿y lo del sábado entonces qué? Ah, fíjense bien. Dice aquí en el conflicto de los siglos, dice, el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad. ¿A qué se refiere esto? Dice, bueno, pues es el punto especialmente controvertido de toda la ley de Dios. Todo el mundo estamos de acuerdo, en general, en todo lo que dice la ley de Dios, ¿no? No mates, no robes, no mientas, no adulteres, honra a tu padre y a tu madre. Pues sí, todos decimos, no, sí, hay que hacer eso, ¿no? Acuérdate del día de sábado para santificarlo. Y ya no nos gusta a muchos. Y decimos, no, pero es que eso era para los judíos. No, es que eso ya lo cambiaron. No, es que eso quedó clavado en la cruz. Y decimos, bueno, no, pues ¿qué importa cuál día guardemos? El chiste es que adorar a Dios. Y cada uno tenemos opiniones diferentes en cuanto a esto. En lo demás, no. Todos decimos amén, y qué bueno, y así va a ser, y estoy de acuerdo. Pero en la cuestión del cuarto mandamiento, tan así ha sido que fue eliminado de la ley de Dios. Ustedes lo saben. Entonces dice aquí, al final, en estos tiempos, esto va a ser, dice aquí, un sello distintivo, ¿sí? Algo que te va a diferenciar también de los demás, pero el sello de Dios es el carácter de Cristo en ti. Esto va a ser, digamos que, ¿cómo dicen? La gota que derrama el vaso, la cuestión del sábado.
¿sí? Entonces dice aquí, cuando esta piedra de toque le sea aplicada a todos, finalmente dice, entonces se trazará una línea de demarcación entre los que sirven a Dios, o sea, los que tienen ese sello de Dios, y los que no, los que tienen la marca de la bestia. Los que reflejan a Dios, ¿sí? Su imagen, y los que reflejamos la imagen de quién, de la bestia o de Satanás. O sea, nada más hay dos, ¿sí? Entonces, fijan, tiene que ver con lo que reflejamos, con imágenes, ¿sí? O reflejo la imagen de Dios o la de el sistema que está aquí, el gobierno mundial, que está bajo la dirección de quién, de Satanás. Y bueno, como decíamos ahorita, pues es una prueba complicada, ¿sí? Para el pueblo de Dios, y dice Mateo 10:22, y serán aborrecidos todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere, el que sea paciente, como dicen ahí, es esta perseverancia, dice, esa firmeza hasta el fin, este será salvo. Eh, Dice aquí que la gente nos va a aborrecer y eso ya lo estamos viendo. Y ahorita les comentaba acerca de algunos artistas, que uno dice, ah, no, pues si a todos les caen bien los artistas, ¿no? Todos los aman, todos les aplauden, no, a muchos los están aborreciendo porque piensan diferente y los han corrido de sus trabajos y ahí andan buscando a ver quién les da trabajo, pero se han mantenido firmes y eso es lo que quiere de Dios de nosotros, firmeza. Firmeza cuando todo el mundo diga una cosa y tú pienses otra, ¿sí? Cuando te veas que pues, estoy solo, todo el mundo me está señalando y culpando de cosas, ¿sí? Y esto tenemos que irlo entrenando en nuestra vida, ¿sí? En cada prueba, en cada situación. Porque si no podemos con cosas pequeñas o menos importantes, el día que me estén culpando de las plagas, el día que me estén culpando de lo que pasa en el mundo, que es por mi culpa, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisiones voy a tomar? Obviamente, si no estoy preparado ni entrenado en esto, pues me voy a hacer al caldo, como dicen, a la bola, seguir a la bola, porque pues, es que está dura la presión. Esta persecución de la que estamos hablando y de la que habla ahí la palabra de Dios es de tipo mental, psicológico, y eso ya se está viendo, ¿sí? Entonces empiezas a sentir presión de, de tu familia, de tus amigos, en tu trabajo, ¿sí? Este, o le entras, o apoyas, o eres enemigo, ¿sí? Así también es Satanás, ¿no? Él no quiere gente, tampoco a Satanás no le interesan los neutrales. Dice, o eres, o estás conmigo o estás contra mí. Y Dios también dice lo mismo. Y entonces, el ser neutral en esto no nos ayuda en nada, ¿sí? Así que es algo en lo que tenemos que prepararnos, reflexionar, ¿sí? ¿Cómo está nuestra vida en este sentido? ¿Sí? Y que debemos ya es momento, pues, de estar entrenándonos en estos asuntos, ¿sí? Algunos piensan, no, bueno, ya cuando me toque, ya veremos. Ahí sí voy a ponerme a favor de Dios. Pues no, si no lo hago ahorita, muy difícil en esos momentos. Y vamos a concluir con esto. Dice, el último gran conflicto entre la verdad y el error no es, dice, más que la última batalla de la controversia. Lo que estamos ya, y vean lo que dice aquí, dice, que se viene desarrollando desde siempre, ¿sí? Con respecto a qué, a la ley de Dios. Siempre ha sido este el problema. Y vean, esta declaración dice, en esta batalla,
estamos entrando ahora, no dice, ya, quién sabe cuándo, o no se sabe, o, ¿sí? Dice, estamos entrando ya en esta última gran batalla. Dice, y se va a librar entre, ¿qué dice aquí? Las leyes de los hombres, fíjense bien lo que está diciendo aquí, y los preceptos de Jehová. ¿No es lo que estamos viendo ahorita? Una lucha entre las leyes de los hombres y la ley de Dios. Como nunca tal vez lo hemos visto, al menos nosotros. Entre la religión de la Biblia y la religión de, ¿qué dice aquí? De las fábulas, de las mentiras, de las teorías, ¿sí? Y de la tradición. Esa es la lucha y en torno a eso es la persecución, ¿sí? Una persecución psicológica, ¿sí? Mental, y necesitamos estar listos para esto. Y debemos de preocuparnos por formar parte de ese pueblo del que habla aquí en Apocalipsis 7, que va a tener el sello de Dios. Y ojalá que nos preocupemos porque Dios pueda reflejar su carácter a través de mi persona, ¿sí? Que el mundo pueda conocerle a través de mí. Y cuando me conozcan a mí o te conozcan a ti, la gente conozca y tenga un encuentro con Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a seguir estudiando para la próxima semana, que se va a seguir muy interesante. Vamos a dejar aquí como en suspenso, ¿verdad? Este estudio. Que Dios les bendiga.